Bueno, tenemos hoy el gusto y el honor de tener en una fecha muy significativa, 14 de septiembre, tenemos a Eduardo Longoni, uno de los periodistas, uno de los fotoperiodistas más importantes de la Argentina. Eduardo, gracias por recibirnos. ¿Dónde te encontramos en este momento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy en mi casa. Hace poquito tiempo, desde principios de este año, me mudé a las afueras de Buenos Aires, un poco buscando el verde y salir de la ciudad, del cemento, ahora que puedo. Bien, pero ¿seguís activo en fotografía? ¿Seguís dando clase, no? Sigo dando clases, sigo fotografiando, o sea, mucho menos en la calle, en la cotidianeidad. Ya dejé el fotoperiodismo, que fue una etapa muy larga en mi vida, más de casi 40 años. Pero bueno, sigo fotografiando, siempre estoy con mi cámara, ahora escribiendo bastante más de lo que fotografío. El último libro que hice, Duermevela, es más un libro de texto que de fotografía, más allá de que obviamente todos mis proyectos siempre están acompañados de fotos, ¿no? Eduardo, contigo, en una frase tuya me dan tantas puntas, tantas preguntas, porque 40 años creo que también es una exposición que está ahora, ¿no? Una mirada honesta, 40 años de fotoperiodismo, ¿está todavía? Bueno, esa muestra que estuvo en Tecnópolis, no, estuvo desde diciembre hasta marzo. En realidad fue realizada en el marco de la película que están haciendo un par de productoras que dirige Roberto Persano, que es un documental sobre mis fotos y sobre mi vida como fotógrafo. Está por estrenarse ya ahora en noviembre. Justamente hoy estuve en comunicación con él, están haciendo la postproducción en Colombia y bueno, se supone que ya para los primeros días de noviembre estará estrenándose. ¿Ahí se te va a ver también o no? Sí, 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 es una película sobre mis fotos y sobre mi obra y bueno, sí, en parte se me va a ver más allá de que la película tiene muchas imágenes, es muy poética la película y tiene muchas imágenes que yo era algo de lo que quería, ¿no? Que un documental no estuviera centrado en mi cara ni en gente que hable bien de mí solamente, porque esos son los documentales más aburridos y más, en todo caso, más para un público muy de nicho, ¿no? Esto me parece que va a ser una película que puede ser vista por cualquiera y que tiene imágenes muy lindas, pero sí, hay parte de una larga entrevista. ¿Cómo se va a llamar el documental? Una mirada honesta. Una mirada, o sea, el mismo título de la muestra, digamos. Sí, en realidad la muestra dio el título de la película, porque la Ah, muestra fue hecha en Tecnópolis, que fue una muestra sobre parte de mis fotografías que tienen que es el proyecto Violencias, que son mis fotos de los primeros años que empecé a fotografiar, allá por el 79, en plena dictadura, hasta el 2007, que hay fotos de Malvinas. Y la novedad era que, bueno, yo hace un tiempo empecé a pensar en algunas cosas que tienen que ver con llevar algunas de mis fotos a tres dimensiones. Y en realidad en la muestra lo que había era una instalación que yo ideé sobre un falcón verde, los Falcon, los famosos y tristemente famosos de Falcon de la dictadura, peloteada con una foto, con una de mis fotos, que es la de los militares mirando a cámara, una especie de recreación de lo que yo llamé la máquina de desaparecer. ese fotomontaje también lo hiciste con algunos cuadernos infantiles tuyos y fotos de tu mamá, ¿no? Sí, ese es otro registro, que fue mi muestra Infancia Proyectada, que fue hace 4 o 5 años. En realidad es como algo así como, yo digo, como la protofotografía, la época en la que protofotografía, la época en que estaba del otro lado de la cámara. Mi mamá, cuando yo era chico, yo soy hijo único y vivíamos en Mar del Plata,
me fotografiaba muy a menudo con una Kodak Fiesta y hacía diapositivas y bueno, esas diapositivas estuvieron perdidas un montón de tiempo en algún placar y cuando yo las encontré, encontré eso y al tiempo encontré los cuadernos de mi infancia, los cuadernos de primer grado, segundo grado, y se me ocurrió medio un poco en un homenaje doble a mi mamá y a la mirada de mi mamá y a mi vida como fotógrafo posteriormente, que puede llegar a ser que esté signada por esa cámara que me fotografiaba cuando yo era chico, en proyectar las fotos en algunas páginas de los cuadernos y en hacerle una foto a eso, y de ahí nació ese proyecto que se llama Infancia Proyectada. Eduardo, tu libro, este libro último tuyo, Duerme Vela, es una palabra que te surgió a partir de tu amistad con Mario Benedetti, ¿verdad? Sí, yo no conocía esa palabra y un día él en su casa de Montevideo la nombró y fue un amor, a veces uno le sale un amor a primera vista, pero fue un amor a primer sonido, ¿no? Me enamoró esa palabra. Parece que todos los idiomas, bueno, yo el que conozco más es el español, pero tienen palabras que son bellas, ¿no? Que son bellas por sonido, son bellas por significado. Están como decía Fontana Rosa, las malas palabras que no sabe por qué eran malas palabras, porque no le pegaban a ninguna otra. Y las palabras que son feas o intrascendentes, ¿no? Y Duerme Vela es una imagen que surgió de Mario y siempre resonó en mi cabeza bueno, yo escribí uno de los relatos, se llama Duerme Vela, que tiene que ver con soñar a mi hija cuando mi hija estaba de viaje y hacía mucho tiempo que yo no la veía y bueno, y le dio el título al libro, que editó Arte por Arte y que me encanta ese libro y me encanta que se llame Duerme Vela y de alguna manera es un homenaje a Mario. Estamos viendo un poco imágenes conocimos tu nombre en Montevideo, en la exposición del Centro de Fotografía en el Parque Rodó en el 2020, una muestra sobre fotos de Mario y con Mario. Contanos cómo fue tu vínculo, cómo encontraste el vínculo con Mario. Mira, yo siempre amé los libros de fotografía, ¿no? Los libros de fotografía desde el inicio de mis años como documentalista fueron algo que atesoré y nunca pensé en que iba a poder llegar a hacer algún libro de fotos. Y bueno, corrían los años 90 cuando yo empecé a fotografiar a mi otro escritor de la adolescencia, que fue Ernesto Sábato, ¿no? En la adolescencia leía intermitentemente a Sábato y a Benedetti casi con la misma pasión. Y lo empecé a fotografiar para cuando Sábato cumplió 80 años y seguí fotografiándolo. Para mí siempre la fotografía, la cámara fue una excusa para relacionarme con los hechos, para relacionarme con los personajes que me interesaban. Y la verdad que en el en el primer caso, en el caso de Sábato, era ir a charlar con él a su casa de santos lugares y bueno, y esas fotos llevaron a un libro que editó en ese momento Seis Barral y que para mí fue, no sé, como tocar el cielo con las manos, ¿no? Tener un libro propio, un libro mi primer libro, además con textos de Sábato, una presentación con Sábato. Y yo me entusiasmé y dije, bueno, si Sábato era uno de los escritores de mi adolescencia, yo quiero hacer lo mismo con Mario. Y la verdad que me lo presentó la gente de Planeta, a Mario en Buenos Aires. Lo conocí, le conté mi experiencia con Ernesto y él, eh, no sé si Mario tenía esa especial bondad de nunca, era muy raro que se negara algo. Entonces, yo creo que en el fondo pensó que yo no iba a ir a insistir y yo a los 2 fines de semana ya estaba plantado ahí tocando el timbre de su casa en Montevideo. Y ahí empezó una relación increíble, increíble porque fue creciendo.
bueno, con él, esto de que la cámara fuera una excusa fue hasta límites insospechados. Yo me iba a Montevideo a estar con Mario, ¿no? Con Mario, con Luz, con Raúl, con todo su mundo, con el mundo de la literatura. Eh, Teníamos una relación tal que, no sé, por ejemplo, él me anunció, enteró primero que la mamá de mi hija estaba embarazada que yo mismo, porque tenía tal injerencia en mi familia y terminó siendo el abuelo paterno que mi hija no tuvo, ¿no? Y así fue, así empezamos y así fue siempre hasta que, bueno, lamentablemente enfermó y lo sorprendió la muerte. Pero para mí Mario era una figura absolutamente presente en mi vida. Eduardo, ¿cuándo fue este primer encuentro y cuánto duró estas sesiones o esta amistad? Bueno, el primer encuentro empezamos eh, a vernos en el 96, en el 1996, a principios de 1996. Eh, y bueno, el primer libro, yo hice dos libros con Mario. Un libro que se llama Poemas Revelados, que es el primero que tiene sus retratos de él y él en Montevideo, en las calles de Montevideo, en las calles las calles de su barrio, de Capurro, de la Ciudad Vieja. Y ese libro más o menos, yo fui a Montevideo unas 7, 8 meses los fines de semana, casi todos los fines de semana, o los fines de semana que podía escaparme del diario donde yo trabajaba, ¿no? A veces no era sábado y domingo, sino que era jueves y viernes. Eh, y ese libro se publicó allá por el 98 y pero nosotros nos quedamos muy enganchados de charlar y yo yendo a Montevideo ya con el libro realizado y un día, esto lo recuerdo porque pobre Mario también tenía esas cosas, un día se me ocurrió, yo estaba trabajando en Estados Unidos, en San Francisco, circunstancialmente había ido a trabajar, y se me ocurrió porque Mario escribía poesías en sus libretitas, ¿no? Así como escribía las novelas en la computadora y se había adaptado, la poesía las escribía en pequeñas libretas. Y bueno, yo había visto esas libretas y Mario me había regalado dos de esas libretas que yo atesoro como algo, como, no sé, algo muy importante en mi vida. Y se me ocurrió que quería hacer algo con las libretas, con esa letra manuscrita, esas tachaduras y demás, y con otras fotos y estando en San Francisco, lo llamé por teléfono para hacerle la propuesta y se ve que hice mal el cálculo del horario y cuando lo llamé, le conté toda esta propuesta apurado y con mucha pasión y él me dijo, Mario me dijo, a mí la propuesta me encanta, pero lo que no me gusta es que estés borracho. Y entonces le digo, yo, Mario, no estoy borracho. ¿Cómo no estás borracho? A vos solo se te ocurre, si no estás borracho, llamarme a las 4 de la mañana a Montevideo. Yo Eran las había hecho cuatro. la cuenta al revés y lo Ah, había despertado y él a las 4 de la mañana había escuchado toda esa propuesta, pero pensaba que yo estaba totalmente borracho. pero te Eh, atendió el teléfono igual, te escuchó. Me atendió y me escuchó toda la propuesta y bueno, y ahí nació el segundo libro que hicimos que se llama Utopías en Foco, que es un libro también al que le tengo mucho cariño, muy encantador porque tiene, bueno, la reproducción de sus libretas, él escribió a mano muchas poesías para incluir en el libro y se daban esas situaciones como media surrealistas, ¿no? Que yo voy a Montevideo y le dictaba sus poesías para que él lo escribiera con una letra y yo le decía, no, pero esa letra no, está fea esa letra, Mario, y empezó a escribir de nuevo. Así que, bueno, tuvimos esa relación increíble eh, de mucho afecto mutuo. Decime, Eduardo, ¿cuáles eran, cuando empezaste a tener esas fotos reveladas o en mano, las mirabas con él? Sí, estamos hablando de la época de fotografía analógica, ¿no? Yo volvía a Buenos Aires, revelaba los rollos, hacía algunas copias
y se las llevaba y muchas se las regalaba y se las quedaban, pero era una ceremonia. O sea, siempre que volvía a Montevideo a su casa, la primera ceremonia que había era mirar las fotos, los tres, con luz también, ¿no? Más allá de que él nunca opinó si esta foto quería que la incluyera en el libro o no, pero a él le gustaba ver las fotos y las pasaban con luz y les causaba como simpatía eso de tener las fotos y muchas de esas fotos yo se las regalé a Mario. Esta exposición del 2020 del Centro de Fotografía, ¿son todas tuyas? Bueno, la exposición tenía dos partes. Digo esto lo que me fui enterando, ¿no? Porque yo, por razones, porque a veces hablamos del número del año, pero el 2020 es el año de la pandemia y no pude ir, ¿no? Eh, la muestra tenía como dos grandes versiones fotográficas. Una eran todas mis fotos y otras eran fotos familiares de él, que fue rescatando la Fundación Mario Benedetti y que formaban parte de otro registro, ¿no? Las fotos familiares que él fue atesorando en vida desde joven hasta viajes, bueno, todo tipo de fotografías. Pero las fotos del libro de Poemas Revelados sí eran todas mis fotos de esos meses que yo lo fotografié. Y Eduardo, ¿cómo hacían? ¿Hacían un rato de pose para fotografiar y otro rato charlaban? ¿Cómo dividías los tiempos con él? No, mira, usé con Mario la misma técnica de la fotografía que usé siempre como fotógrafo documentalista, ¿no? Para mí, eh, la charla, lo que nosotros íbamos, lo que él me contaba, lo que yo le contaba de mi vida cotidiana, era lo más importante. La cámara a veces ni siquiera hubo días enteros que yo pasé con él que no saqué ninguna foto. Y de vez en cuando había alguna foto que yo tomaba en su casa o decidíamos, bueno, le proponía, bueno, vamos al botánico, por ejemplo, y entonces íbamos al botánico, paseábamos por el botánico y él se sentaba en algún lugar, yo me retiraba un poco y hacía una foto. Lo mismo en la Ciudad Vieja o en Capurro que fuimos. Recuerdo eso, esto fue lindo, que fuimos con Raúl, con su hermano, y corriendo las calles, los dos se enfrascaron en un recuerdo, casi en una discusión, ¿no? Que la canchita de fútbol estaba acá, ¿no? Que estaba 5 cuadras más adelante. Bueno, en el medio de todo eso, yo a veces daba un paso atrás y tomaba algunas fotos. Yo no soy un fotógrafo de tomar muchísimas fotos. O sea, para mí los momentos para fotografiar son, son chiquitos, son cortos. Me parece que la cámara no tiene que entrometerse en esa relación entre dos personas. Y de hecho, obviamente tengo muchas más fotos de las que conforman el libro, pero no es que yo iba a Montevideo y hacía 20 rollos. Tal vez iba a Montevideo, me quedaba 2 días con él y hacía un rollo y medio. ¿Te implican Eh, cuántas fotos? Implican 40 fotos, 50 fotos, una cosa así. Hoy nos parece no sé, hoy la gente levanta el celular o la cámara y hace 50 fotos en 2 segundos, porque hay como una extraña avidez de tener muchas fotos, ¿no? Que a mí me parece ridículo, porque en la fotografía analógica, donde no se veía lo que uno estaba fotografiando hasta que lo revelaba, uno fotografiaba menos y ahora que uno tiene la posibilidad de ver en la pantalla, inclusive fotógrafos profesionales, ¿no? Hacen, no sé, de un partido de fútbol 500 fotos. Nadie puede ver después 500 fotos para elegir la mejor. Yo siempre fotografié bastante poco y sigo fotografiando poco en cantidad. Me parece que una de las cosas que en general, una de las primeras cosas que yo digo en mis talleres de fotografía es que la naturaleza es sabia, ¿no? La cámara tiene un solo objetivo y uno ve con un ojo, con un solo ojo, porque tiene que guiñar el otro, tiene que cerrarlo, y uno tiene dos ojos. Es mejor ver con los dos ojos que a través de la cámara. Hay que mirar con los dos ojos y usar la cámara lo menos posible. Se ha transformado en un vicio, en una especie de síntoma, ¿no? Eso,
eso de estar registrando constantemente y no estar dispuesto a mirar y absorber, es verdad eso, ¿eh? Oh, Que hay una cuestión que tiene que ver, me parece, como estilo de una marca de esta época, que es dejar de disfrutar para inscribirse en el hecho. O sea, es más importante inscribirse en el hecho, dar testimonio que uno estuvo ahí, que disfrutar lo que está pasando. Me parece que, bueno, que ahí hay una de las tantas equivocaciones de nuestra época, de nuestras épocas, ¿no? una de las características que para mí tiene esta muestra es que transmite mucho de la persona, las tomas que elegiste, transmite mucho de su personalidad, esa cosa tierna, esa cosa eh, calma y muy reflexiva. ¿Cuál es el espíritu que para vos como espectador de esa fotografía te transmite ese personaje? Bueno, lo importante es lo que te transmite a vos como público, ¿no? Transmite, si esas fotos transmiten esa parte de personalidad de Mario, que era un tipo reflexivo, calmo, no con eso menos vibrante y menos firme en sus convicciones, de alguna manera el fotógrafo lo que necesita es conocer al personaje que va a fotografiar, y en este caso más que conocerlo, era creerlo y admirarlo profundamente para, para poder que la imagen de alguna manera capture el espíritu de ese personaje, ¿no? El alma de ese personaje, ¿no? No se trata de hacer una foto porque sí. Tal cual, sí, yo creo que esa es la gran virtud de esa muestra. Eh, había mucha gente siempre, cuando fui 2 o 3 veces a recorrerla, porque bueno, era muy intensa, porque había muchas escenas muy familiares, muy lindas, y siempre había mucha gente recorriendo. Era septiembre, septiembre del 2020, estábamos en la pandemia, pero el Uruguay manejó distinto un poco los movimientos, así que había algunas cosas que se podían hacer. Sí. Claro, sí, 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 yo recuerdo que que la gente la podía visitar. Lo que no podíamos era nosotros, los argentinos, cruzar a Uruguay. O sea que vos no, Mirá, vos no lo que la vos viste, ¿Cómo? no la llegaste a ver vos la muestra No, entonces. no la llegué Ah, a ver. La ok. muestra como tal la vi en fotos que me mandó la gente del CDF, pero no personalmente. Mira, lo que vos me contás acerca de la cantidad de gente, yo siempre que caminaba con Mario por Montevideo, me sorprendía una cosa. Era no la gente lo quisiera y que lo quisiera abrazar, tocar y demás solamente, sino que la mayoría de la gente que se acercaba tenía un libro de él. O sea, tenía un libro de él en el momento, tenía un libro de él sobre todo, en una cartera, en un maletín. Y yo me acuerdo que un día le dije, pero Mario, yo lo trataba a usted, él me trataba de vos, pero yo siempre lo traté a usted. Usted me pone extras acá en las calles que vamos a recorrer, todo el mundo tiene un libro suyo. Y había una identificación que yo no vi con otro escritor, ni en Argentina, ni en otro lugar, de mucha pertenencia, de mucho cariño de alguien que les pertenecía a los montevideanos, bueno, supongo que a los uruguayos en general. Pero Mario tenía eso también en la Argentina, ¿no? Porque acá es tan venerado y tan querido como en Uruguay. Sí, sí, es tal cual. Yo una vez lo vi sentado en ese bar de la calle San José leyendo, eh, y la verdad que no me animé a acercarme. Mm. Tuve como temor, vergüenza. Bueno, pero se acercaba mucha gente, y él se paraba ante el acercamiento de cualquier persona, ¿no? Gente mayor, gente joven, nenes. Tenía también con los nenes tenía una abuelitud que no tuvo, ¿no? En realidad, pero lo imagino siempre como un gran abuelo. Bueno, de hecho, como te decía al principio, él operó de alguna manera de abuelo de mi hija Paloma. ¿La conoció? O sea, ¿tuvo encuentro con tu hija? Sí, mira, mi hijita a los 2 años estuvo muy grave.
Estuve internada mucho tiempo, 40 días, y Mario vino a verla. En realidad vino a verme a mí, no la pudo ver a ella porque estaba en terapia intensiva. Pero sí después tuvimos el gusto cuando Paloma se recuperó de hacer la presentación del libro y ahí ya estaba Paloma flaquita y recién salida del hospital y estuvo con él, sí. Y la conoció perfectamente. Eduardo, qué gusto ha sido charlar contigo este ratito. Vamos a volver a comunicarnos ahora cuando esté más cerca el estreno del documental de tu vida. Va a ser un gusto para nosotros. Dale, sí, me encantaría y también para mí es un gusto enorme y siempre es un gusto enorme recordar a Mario y bueno, hoy me levanté y me acordé de que hoy era su cumpleaños. Su cumpleaños. Te mando un gran abrazo, Eduardo. Gracias. Un gran abrazo para ustedes y para vos en especial.